El sol no era un aliado, sino un verdugo. Caía a plomo sobre las montañas áridas, consumiendo toda sombra posible y dejando la tierra resquebrajada como si fueran cicatrices eternas. El viento soplaba polvo en lugar de frescura, y las nubes, cuando aparecían en el cielo, parecían burlarse de los campesinos, pues nunca soltaban una gota. En aquel valle olvidado por el progreso y por el Estado, el agua era un recuerdo que solo vivía en las historias de los ancianos. Las casas de adobe se desmoronaban poco a poco. Las mujeres cargaban cántaros vacíos durante kilómetros para traer apenas un poco de agua turbia desde un pozo lejano. Los niños crecían con la piel endurecida por el sol y el estómago vacío, porque sin agua no había maíz, ni frijol, ni esperanza. El valle parecía condenado a la desaparición, como tantos pueblos que se fueron borrando del mapa rural. Entre esas calles polvorientas vivía don Mateo, un agricultor humilde, de unos 60 años, que conocía cada grieta del terreno. Sus manos estaban endurecidas por décadas de sembrar bajo condiciones imposibles, pero su mirada guardaba algo distinto, una chispa de obstinación, como quien sabe que todavía queda una carta por jugar. Su familia le decía que se mudaran, que buscaran futuro en la ciudad, pero él respondía siempre: aquí nací, aquí moriré. A veces, en las noches silenciosas, sentado bajo la luz temblorosa de una vela, don Mateo recordaba una frase de su abuelo: bajo esta tierra corre un río secreto. Nadie lo había visto nunca, nadie lo había probado, pero esa idea le perforaba el corazón. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si el valle solo estaba dormido, esperando que alguien lo despertara? Esa duda se transformó en semilla y pronto germinaría en una decisión que lo cambiaría todo. Lo que nadie imaginaba era que aquella obsesión de un agricultor cansado terminaría devolviendo la vida a todo un pueblo. Y lo haría de la forma más improbable, con una pala en las manos y una fe inquebrantable en lo invisible. Al amanecer, cuando el resto del pueblo apenas abría los ojos, don Mateo ya estaba golpeando la tierra con su pala. Decidió comenzar en el terreno detrás de su casa, convencido de que allí debía estar ese río secreto. Cada golpe levantaba polvo seco, cada metro parecía gritarle que desistiera, pero él seguía, como quien conversa con la tierra esperando respuesta. Pronto los vecinos comenzaron a fijarse. Al principio lo miraban con curiosidad, luego con lástima. Algunos decían: está perdiendo la razón. Otros se reían abiertamente. Ese viejo no aguanta ni una semana cavando bajo el sol. Pero los días pasaban y don Mateo no se detenía. Sus manos sangraban, sus músculos temblaban, pero cada noche regresaba a casa con la misma convicción: mañana volveré a intentarlo. Su familia sufría viéndolo así. Su esposa lloraba en silencio al ver sus heridas. Sus hijos intentaban convencerlo de que era inútil. «Papá, vas a matarte en ese hoyo», le suplicaban. Pero él respondía con voz firme: «Si no busco agua, moriremos igual. Prefiero morir luchando que esperar a que la sequía nos entierre». Esa frase quedó grabada en todos los que lo escuchaban. Lo llamaban loco, pero en el fondo, él estaba sembrando futuro. Con cada palada de tierra, no solo buscaba agua, buscaba demostrar que todavía había razones para quedarse, que el valle merecía seguir existiendo. Y esa convicción era más fuerte que la burla o el dolor físico. Los días se volvieron semanas y cada metro que avanzaba parecía un recordatorio cruel de lo imposible. Pero a veces, los sueños más grandes se esconden detrás de la terquedad de un hombre que se niega a aceptar la derrota. Una madrugada, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de rojo, ocurrió lo que cambiaría todo. Don Mateo golpeó la tierra con la pala y sintió una resistencia distinta. El sonido era hueco, como si hubiera algo más debajo. Se arrodilló, comenzó a escarbar con las manos temblorosas y de repente la tierra húmeda apareció entre sus dedos. Al principio fue solo un pequeño brillo, un rastro de humedad que parecía una ilusión, pero de pronto, como si la montaña misma hubiera decidido rendirse, un chorro de agua brotó de las entrañas del suelo. No era mucho, pero era real, era claro, era puro. Don Mateo cayó de rodillas,
Sus ojos se llenaron de lágrimas y gritó con una fuerza que retumbó por todo el valle. ¡Agua! El eco de su voz se mezcló con el murmullo del manantial recién nacido. Los vecinos, incrédulos, corrieron hasta el lugar. Allí, ante sus propios ojos, estaba lo imposible, el agua que nadie creía que existía. Algunos lloraban, otros se persignaban, muchos simplemente miraban en silencio, con el corazón apretado. Ese día todo cambió, el rumor se esparció como fuego. En cuestión de horas todo el pueblo estaba frente al pozo improvisado, observando cómo el agua corría entre las manos del hombre al que antes llamaban loco. Don Mateo, agotado, sonreía mientras repetía: «Se los dije, aquí estaba nuestro futuro». Lo que comenzó como una leyenda familiar, ahora era un milagro real, y el valle, que había sido condenado, había sido resucitado por la fe de un solo hombre. El pequeño manantial no tardó en convertirse en el corazón de la comunidad. Al principio don Mateo construyó canales rudimentarios con piedras y troncos para guiar el agua hacia los cultivos más cercanos, pero pronto todo el pueblo se unió. Los que se habían reído de él ahora trabajaban a su lado, cargando palas, construyendo acequias, extendiendo la red que llevaría vida a cada rincón. El cambio fue tan rápido que parecía magia. Donde antes solo había polvo, empezaron a brotar maizales, calabazas, hortalizas verdes. Los árboles frutales comenzaron a dar sombra y el aire, antes seco, se llenó del aroma de tierra mojada y flores nuevas. Los niños, que antes caminaban kilómetros cargando cántaros, ahora jugaban alrededor del manantial, chapoteando con risas que parecían música. La noticia se expandió a pueblos vecinos. Personas que habían emigrado comenzaron a regresar, atraídas por el rumor de un valle que había vencido a la sequía. El agua no solo trajo vida a las plantas, trajo de vuelta la dignidad, la comunidad, la esperanza. Don Mateo se convirtió en símbolo, aunque él jamás aceptó títulos. «Yo no hice nada especial», decía. «Solo escuché a la tierra y creí en ella». Pero todos sabían que había hecho mucho más. Había demostrado que la perseverancia de un hombre podía mover montañas, o en este caso, hacer brotar ríos invisibles. Lo llamaban el abuelo del agua. Y cada gota que corría por los canales era una prueba viva de que, cuando alguien se atreve a soñar lo imposible, todo un pueblo puede renacer. Con los años, aquel manantial se convirtió en la base de un sistema de riego que no solo alimentó a la comunidad, sino que les permitió comerciar con otros pueblos. Las cosechas eran abundantes, las familias prosperaban, y lo que una vez fue un valle olvidado se transformó en un ejemplo de resistencia y unidad. Los niños crecieron escuchando la historia del día en que su abuelo, su vecino o su amigo decidió desafiar lo imposible. Ya no se hablaba del valle seco ni de la sequía eterna. Ahora, la identidad de ese pueblo estaba ligada al agua, al esfuerzo y a la memoria de aquel hombre que jamás renunció. Don Mateo envejeció viendo su sueño florecer. Sus canas brillaban bajo el sol, y aunque su cuerpo se debilitaba, cada vez que veía a los niños correr descalzos por los campos verdes, sus ojos se llenaban de orgullo. No fue el agua lo que nos salvó, fue la fe en que nunca debíamos rendirnos. Hoy, el valle entero recuerda esa frase, y en cada siembra, en cada cosecha, en cada celebración comunitaria, se rinde homenaje silencioso al agricultor que descubrió agua donde nadie creía. Si hoy caminas por ese lugar, verás algo que parecía imposible, un valle fértil, verde, lleno de risas y vida, y en el centro, un pozo sencillo, sin monumentos ni placas doradas, donde aún brota agua cristalina. Esa agua no solo es recurso, es símbolo. Simboliza la terquedad de un hombre, la fuerza de la comunidad y la certeza de que la esperanza no se rinde aunque todo parezca perdido. La historia de Don Mateo nos enseña que, incluso en los lugares más secos, siempre puede brotar vida si hay alguien dispuesto a creer. Porque a veces, lo que parece locura es en realidad el primer paso hacia un milagro. Y así,
un agricultor humilde demostró algo eterno, que no hace falta ser poderoso para cambiar la historia. Basta con tener la fe suficiente para seguir cavando cuando todos los demás ya se dieron por vencidos.